colegio donde se gradúa tu hijo, desde esta posición en la que yo me encuentro, no tiene descripción adecuada. Ser papá de Adrián, que es el que me corresponde evidentemente como hijo, graduándose en esta querida promo 42, siendo yo el director del colegio, se pierde de vista. No sabe, Adrián Eduardo, lo inmensamente feliz que es este día para mí. Y ya empezamos. Y es la primera página. No. Un detalle curioso, queridas familias, un detalle curioso es que la última vez que esto ocurrió, en el que el director era un papá y el hijo se graduaba, fue con Alfredo Perefebres, el gran Alfredo Perefebres, que es el director fundador del colegio, que hace 32 años graduó a su hijo exactamente en julio de 1989, cuando ya él terminó, cesó su función como director. Esa fue la última vez que ocurrió este fenómeno tan particular. Pues sí, en efecto, queridos muchachos, estimados padres, se gradúan nuestros hijos. Se gradúan, muchachos. Los 41 de la promoción, a Dios gracias y al esfuerzo de todos, se gradúan hoy y se confirman la próxima semana. Y más allá de que no es un acto oficial y que no podemos entregar los títulos, os debo confesar que es y que siento la misma emoción y la alegría como si estuviéramos en unas circunstancias normales, sin pandemia, en presencialidad total, como si estuviésemos en la Torre David, pero ahora con una marca más importante, porque estamos en el propio Colegio Río Claro. ¿Por qué nos tocó vivir esto que ha sido tan duro y complejo? A todos quizás se nos puede venir esa pregunta: ¿por qué ahorita? ¿Cuál es la razón por la que tenemos más de 495 días de pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué terminar nuestra historia escolar, que es todo el quinto año, este último año escolar, con tantas limitaciones desde distintos puntos de vista? Y yo la verdad es que les tengo que decir que no sé, no tengo idea cuál es la respuesta, pero lo que sí sé, de lo que sí estoy convencido, es que las circunstancias vividas y lo que aún estamos por vivir tiene un sentido que a cada uno le corresponde conseguir, encontrar y luego sacarle provecho. Por supuesto que ha sido duro y es doloroso la pérdida de tantos afectos. Por supuesto que la muerte de gente querida a nuestro alrededor pues afecta muchísimo más. Claro que no era lo que ninguno de nosotros hubiésemos esperado para este último año de nuestros hijos aquí en el colegio. Pero frente a la adversidad, frente a las dificultades, las personas, tú y yo, todos podemos reaccionar o victimizarnos, o victimizándonos, o creciendo. Con esos golpes que va dando la vida, hay dos formas básicamente de responder: con sentido de responsabilidad o de manera infantil o niñoide. Se puede responder con grandeza de espíritu frente a aquello que me está tocando vivir, o con espíritu pueblerino, de miradas corticas que no nos permiten ver más allá. Creo que sí hay algo en lo que todos podemos coincidir en el día de hoy, y es que ninguno de nosotros, me incluyo yo el primero, ninguno llegó a imaginar un año, un quinto año, un final de estudios de bachillerato en estas características y en estas circunstancias.
Apenas comenzaba la pandemia, en el mes de marzo del año escolar pasado, ya estábamos arreglando las cosas. Por ahí está Daniel y Argeni, no, pero el profesor Nelson, seguramente en Semana Santa regresamos. Y no fue así. Y terminamos julio y dijo, no, en septiembre seguro ya estamos resueltos, Y tampoco fue. Y así han pasado año y tanto, en el que creo que ninguno, insisto, fue capaz de avisorar que esto nos venía. Ha sido toda una novedad, un acontecimiento sin igual, de escala mundial, y quizá por eso no es tan fácil hacerse una idea, o al menos una idea completa, íntegra, de lo que significa, ojo, y lo que va a seguir significando en la vida de todos estas circunstancias pandémicas que tan complicado ha puesto la vida. Ahora bien, un punto y aparte. Vamos a hacer un ejercicio de memoria, de imaginación. Si nos asomamos en la historia, no voy a hablar de reflexiones históricas, simplemente asomémonos hacia atrás y escudriñemos un poquito la historia reciente y podemos confirmar que la raza humana, el hombre, la persona, está diseñada, queridos muchachos, estimadas familias, está diseñada para afrontar las adversidades, las contradicciones, hasta el límite de su propia vida. El ser humano tiene un software, si se quiere llamar así, un diseño original que le permite caer y recuperarse, ser abatido y levantarse nuevamente, ser testigo de eventos desastrosos y aún así recuperarse, volverse a levantar. Revisemos brevemente la historia, como les decía, y comenzamos por lo que ocurrió a inicios del siglo pasado, una pandemia que quizás desde el punto de vista científico no se calificaba como tal, pero sí azotó a más del 80% de los países del mundo y además arrasó con bastantes millones de personas, que se le llamó la peste negra. Eso fue el siglo pasado. Y si caminamos un poquito por ese siglo y dejamos la peste negra atrás y vamos hacia adelante, muchachos, en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. No son eventos, sí, son eventicos ahí que más o menos. Y caminamos un poco y nos topamos con la Segunda Guerra Mundial. Entre las dos guerras se suman más de 200 millones de muertos. Esa es la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial termina con un evento nefasto, que son las dos bombas atómicas, que también arrasó con una cuantiosa cantidad de personas en Hiroshima y en Nagasaki. Qué listica, ¿no? Peste negra, Guerra Mundial I, Guerra Mundial II, las bombas atómicas. En el interín nace y aflora el nazismo y todas las ideas que trajo el nazismo. Ubíquense en la historia, muchachos. Por eso decía, con un ejercicio de memoria y de imaginación. El nazismo, que sí arrasó con muchos millones a través de técnicas que no estamos para describirlas en este momento. Pero también podemos hablar de cosas incluso que siguen ocurriendo hoy, que es la recurrente persecución de muchos cristianos como tú y como yo, en muchos países, realidad que se conoce poco, pero que los siguen matando, que los siguen dejando, que los siguen excluyendo. Eso es hoy, y siempre ha sido así a lo largo de los siglos, pero me limité a comentar, viajar por el siglo pasado. Hay una cosa que a ti y a mí nos afecta porque la vemos mucho en televisión y en la casa la hablamos mucho y nos estamos dando cuenta. Es una cosa que no es del siglo pasado, pero sí comenzó hace unos 20 años. Y son las migraciones multitudinarias que tienen muchos compatriotas nuestros, que se van buscando, pues sí, en general, sin ánimos de descalificar y estudiar cada caso, pero en principio se van
buscando mejores posibilidades de forma forzosa a tierras desconocidas. Esas cosas están pasando. Es verdad que del siglo pasado pasó a este siglo, pero retrocedo y termino diciéndoles, muchachos, ¿no recuerdan, por ejemplo, la historia de exclusión o racismo marcado en algunos países y que ha sido tan luchado, tan peleado a través de los derechos humanos en personas concretas? Gente que por el color de piel, imagínense ustedes, nosotros venezolanos que somos como somos, distintos colores, pues no tengas derecho a nada. Esas cosas se vivieron el siglo pasado. Hacer un recuento de la historia de la humanidad nos tiene que hacer entender, queridos muchachos, nos tiene que hacer ver que la posición del hombre siempre ha sido, o pareciera que ha sido, en contra de él mismo, para que algunos pocos afloren, pero nuevamente el diseño original del ser humano es caerse y levantarse, caerse y luchar nuevamente. Muchísima gente, mucha gente, adolescentes y bachilleres como tú, de 17, 18 años, les tocó y les ha tocado vivir episodios dramáticos en primera persona, en plena juventud, como la tuya y como la de muchos de nosotros. Episodios dramáticos y fuertes que sin importar edad los tuvieron que asumir. Situaciones extraordinarias que golpearon sus vidas de una o de otra forma. Quizás en algunos casos de manera mucho más incesante, dramática y terrible que esto que a nosotros nos ha tocado vivir desde hace 495 días. ¿Y qué hizo esa gente? ¿Qué hicieron esos muchachos en el siglo pasado que vivieron todo esto que más o menos hemos narrado? ¿Qué hizo al menos la mayoría de esa gente? Seguir adelante. Reconocer sus condiciones, sus debilidades, sus fortalezas y arrancar. En medio de las circunstancias que tuvieron que vivir, decidieron acto a acto, decisión a decisión, lo que querían para ellos mismos y para su forma y lugar de vida. No se plantearon grandes doctrinas, queridos bachilleres. No se plantearon hacer cosas extraordinarias, que probablemente algunos sí haya hecho cosas extraordinarias. Queridos bachilleres, esto les tiene que interpelar, porque lo que hicieron fue tomar una decisión, decidirse por una forma de vida, arrancar con un objetivo claro, que era mejorar su situación, salir del escollo en donde estaban y ayudar a los demás a salir adelante. Eso fue lo que decidió esta gente. En su propio país, y sí, algunos tuvieron que emigrar. Muchos se vinieron a Venezuela, por cierto. Muchos, en medio de estas dramáticas narraciones que les acabo de hacer del siglo pasado. Fíjense que al finalizar la Segunda Guerra Mundial termina y hay que comenzar la reconstrucción del continente donde sobre todo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de Europa fue coordinada bajo un plan millonario, por cierto, y de muchos esfuerzos que se llamó, todavía se estudia para bien o para mal, yo me quedo con lo bueno, todavía se estudia el Plan Marshall. Reconstruir a Europa significaba una gran inversión, muchísima planeación y muchísimas políticas públicas que tuvieron que concertar muchos países, gobiernos internacionales, etc. Gran parte de ese continente había sido arrasado por los constantes bombardeos de alemanes, de ingleses, etcétera, etcétera, cosas que ya ustedes saben. Había quedado devastado prácticamente muchos de los países que conformaban esa Europa de la época.
Aún así, queridos muchachos, me encantaría que se quedaran al menos con esta idea. Aún así, una de las políticas y solicitudes que se hicieron en ese momento consistió no en elevar, no sé, los niveles de inversión y tal, no. Una de las políticas públicas claras que quedó asentada desde el inicio del Plan Marshall, y fue una de las solicitudes que se hicieron, consistió en que cada familia, cada persona empezara a mover los escombros en lo que era el resto de su casa o de su edificio. El Plan Marshall tuvo que comprometerse persona a persona para decir, epa, vamos a empezar a recoger las calles que están tapiadas. Cada familia, cada persona, empezara a mover los escombros en lo que era el resto de su casa o del edificio donde vivía, si es que quedaba edificio. Que cada uno, en un horario determinado, moviera a un lugar concreto la destrucción que todavía tapiaba, insisto, las calles de miles de vecindarios, de cientos de localidades. Y todo comenzó, un plan macro que se estudia, ojo, el Plan Marshall comenzó con algo pequeño, nada extraordinario. El trabajo y la fuerza de uno. Y si a ese uno le sumamos el trabajo y la fuerza de otro, y de otro más, imagínense todo lo que se pudo hacer. Una decisión que cambió a países enteros, porque decidieron dar el cambio y restaurar su entorno. No se victimizaron, pobrecitos nosotros que estamos saliendo de esta situación y tal, no sé qué. Por supuesto, hubo decisiones muy difíciles. Abandonar países, familias enteras muertas. Pero no tuvieron tiempo de victimizarse, queridos muchachos. Al contrario, se sintieron interpelados por aquellas circunstancias tan dolorosas y tuvieron que responder a dos preguntas que te hago a ti hoy. Dos preguntas, querido bachiller de la promo 42, que es bueno que te las respondas, que es bueno que las analices, porque no son preguntas superficiales. Dos preguntas que se respondieron ellos y que te invito a ti a que te las respondas. ¿Quién soy? ¿Y qué voy a hacer de mi vida? Estoy seguro de que muchos de ellos lograron descifrar cuál era su destino tratando de verse en ese espejo de quién soy y qué voy a hacer de mi vida. Vieron claro que hacía falta un propósito de vida y el deseo, por supuesto, de luchar para modificar para bien el espacio vital de cada uno. El espacio vital no mejora por obra y gracia del Espíritu Santo, por arte de magia. El espacio vital de cada quien va a mejorar en la medida en que uno y la fuerza de uno vaya dando los pasos para ser mejor. No hay de otra. Quien ha tenido la suerte de ir a Europa hoy, es verdad que 60 años después, vemos ciudades que dentro de lo que cabe son ciudades prósperas. Son países ordenados, organizados. Por cierto, muchos de los que estamos aquí siempre amundiamos. Amundo, Dios mío, si esto fuese así como este país. Cónchale. No va a llegar de gratis. Y medio en broma, medio en serio, queridos muchachos, el responder el quién soy y qué voy a hacer nos tiene que ilustrar internamente cuál es mi papel en sacar adelante el entorno que tengo, la familia que tengo, mis circunstancias personales. Medio en broma, medio en serio, he dicho que ni siquiera Jesucristo superestrella se hace presencia en el gobierno de Venezuela. Y si nosotros no mejoramos, hermanos, no hay mucho que hacer.
No hay mucho que hacer. Todo comienza con responder Promo 42 en cada uno. ¿Quién eres? ¿Y qué vas a hacer de tu vida? Querido bachiller, a partir de ahora, cuando ya estás por obtener tu título y estás cerca de la mayoría de edad, si es que ya no eres mayor de edad, comienza por favor a diseñar tu existencia, tu destino, lo que quieres para tu vida, tu lugar, tu espacio vital. ¿Qué te imaginas con el tiempo? ¿Cómo quieres que sea eso que tú sueñas para ti? Es que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer por ti? Es muy importante que comiences ahora, que empiezas a ser un poco más autónomo, que empiezas a vivir un poco más de manera independiente, y aún muchos de ustedes ya son más que independientes. Empiezas a diseñar cuál va a ser tu existencia, o cómo va a ser tu existencia. Sobre el pasado, queridos muchachos, queda solo el pedirle perdón a Dios, o a alguien si lo ofendimos o le faltamos. Pero ya no lo podemos cambiar. El pasado murió, pasó. Lo que sí podemos hacer es elegir cómo vamos a vivir el futuro, que comienza ahorita. Lo que sí podemos hacer es decidir nuestros actos. Eso lo puedes hacer. Y voy a actuar de forma A y no voy a actuar de forma B. Y no voy a soportar esta situación porque prefiero vivir así. Y no voy a pasar que cualquier persona abuse de cualquier persona porque yo prefiero esta elección. Lo que sí podemos hacer es elegir cómo vamos a vivir nuestras vidas, cómo vamos a actuar en cada momento, cómo vamos a querer vivir. ¿Y cuál es esa vida que quieres elegir para ti y para los tuyos? Ustedes saben algo, muchachos. Así como el hombre tiene la capacidad de levantarse y luchar, también es propio de la persona y es un riesgo que todos tenemos, adultos, el primero yo, adultos y menos adultos, ustedes muchachos jóvenes. El riesgo que tenemos las personas es que conociendo lo que está bien y lo que se puede hacer o se debe hacer, aquello que nos hace incluso bien a nosotros, elegimos mal. Ese es el riesgo que tenemos. Sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, sabiendo lo que me hace bien, somos capaces de optar por algo negativo. Muchas veces elegimos un bien aparente que es algo que nos complace, el capricho, el momento, pero que no te genera felicidad y te hace daño. Es el momento, queridos muchachos, que entiendan de una vez por todas que la libertad que les pertenece es justamente para que sepan elegir. No sé cuántas veces escribí la palabra elección, pero a mí no se me recuerda, no se me olvida, es imposible olvidar, escucharle, por ejemplo, a mi papá: hijo, la vida está llena de elecciones. Como elijas, vivirás. Y es así, se los tengo que decir. Es una característica peculiar que tiene el ser humano. Lo que sí te digo es algo: del Río Claro te vas con todos los recursos para actuar bien, conociendo los modos para vivir bien, para que no te engañes con tonterías y simplezas que te hacen daño y te harán más daño en la medida que crezcas. Cuentas con lo necesario para que construyas una vida magnífica, que construyas una vida dichosa, una vida plena. Pero eso sí, esa vida maravillosa y plena se reduce a algo chiquitico.
que son las decisiones buenas que tomes, las decisiones adecuadas, que por supuesto que costarán, siempre costará esfuerzo y sacrificio, siempre. Lo bueno cuesta y lo muy bueno cuesta más. Pero lo bueno es que el resultado será una vida increíble, llena de verdadera felicidad. Y no solamente con un bienestar material, una cosa que es efímera, que es transitoria. Por supuesto que es bueno el bienestar material, por supuesto, ¿cómo no va a serlo? Pero no puede ser lo que nos dirija toda la existencia. Cometerás errores, queridos muchachos de la promo 42, muchísimos. Fracasarás por momentos y momentos y momentos. ¿Meterás la pata? Ni te digo yo. Pero ten siempre claro, ten siempre la esperanza de poder, de alivio, poder decir esto, de poder recomenzar nuevamente, de volver a andar el camino, de pedir perdón si hiciera falta y a levantarse de nuevo. No pierdas la esperanza. Hay muchísimo por hacer, mucho por qué construir. Y no es verdad que todo está perdido. No es verdad que este país se lo llevó quien lo trajo. No es verdad. La cosa está muy difícil, enorme. Cada vez se hace más peliaguda la situación, sí, pero esperanza. Y la esperanza se tiene que traducir en acción. Y por cierto, querida promo 42, ustedes, lo digo lento, tienen una misión concreta en este escenario histórico que estamos viviendo. He visto y leído todo lo que ustedes escribieron de sus señas y muchos se quedan en el país. Bendito sea Dios. Qué bueno. Ojalá que hagas la diferencia. ¿Quién es? Atención, ¿quién es en realidad el hombre? ¿Quién es? Responde un autor que ya lo digo. Es la persona que siempre decide lo que es. La libertad, ¿se recuerda? Repito, ¿quién es en realidad el hombre? La respuesta es golpeante, si se quiere. Es la persona que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y rezando una oración. Es una cita textual, no mía, de Viktor Frankl, un psiquiatra, un médico psiquiatra de mucho renombre que fundó una escuela importantísima de psicoterapia que se llama logoterapia. Y que sufrió, por cierto, en la Segunda Guerra Mundial los horrores del genocidio y de los campos de concentración. Se quedó sin familia, por cierto, porque se la mataron completa. Y a él lo encerraron en un campo de concentración durante varios años. Y viene a plantear en carne propia la capacidad de elegir entre o eres el creador de las cámaras de gas, o al menos procuras evitar que se propaguen las cámaras de gas, o eres aquel que es capaz de ir con paso firme a enfrentar unas circunstancias tan duras, tan difíciles. Esa frase que acabo de leer significa mucho, querido bachiller, para ti. ¿Qué persona eliges ser? ¿Quién quieres ser? No te olvides, cada uno tiene plena libertad de hacer de su vida lo que quiera. Puede llegar a ser puede llegar a ser de su vida una obra maestra, memorable. Lo podemos elegir, pero también eres libre de elegir equivocadamente, desacertar y ser un verdadero fiasco, una torpeza de la historia, por una elección. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres vivir? ¿Quién quieres ser?
Hace unos días, creo que fue la semana pasada, le dimos una dedicatoria que preparó el Consejo Directivo. Dentro de esa dedicatoria había una estampa de San José, que se las estamos dando a todos los graduandos del colegio, como una tradición, digámoslo así. Y en esa estampa de San José, al reverso, al anverso, está una oración. Ojalá que no la hayan notado, que la tengan a la mano, la pueden chequear después. Una oración que creo que te puede servir, y con esto ya vamos declinando las palabras. Te puede servir para que comprendas esa misión que deberás descubrir. Te leo una parte de eso que se llama así, la misión de mi vida, y la escribió el santo cardenal John Henry Newman, irlandés, por cierto. Y dice así, ojalá capten algunas palabras. La oración la pueden, insisto, buscar. Dice: Dios me ha creado para hacerle un servicio definido. Me ha encomendado un trabajo que no le ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Puede que nunca la sepa en esta vida, pero sí me la dirán en la próxima. Soy un eslabón de una cadena, un vínculo de conexión entre personas. No me ha creado de gratis, en balde. Haré el bien, haré su obra. Este país necesita urgente de muchachos, de jóvenes que sepan movilizarse y optar por el bien, por la honestidad, por la decencia, queridos muchachos. Necesita urgente jóvenes que sepan movilizarse y optar por el bien, la honestidad y la decencia. Ya está bueno de caminos cortos, queridos muchachos. No puede seguir pasando que las cosas pasen amparados por unas circunstancias de corruptela y no pase nada. Y eso lo cambias tú desde el mismo momento en que decides por otra cosa. ¿A quién le va a corresponder esa misión si no es a ti? A ustedes, muchachos de la promo 42. ¿A quién? Te invito, eso sí, te invito a que seas siempre agradecido con Dios y con tus padres. Los tienes sentado a tu lado. Que tengas grandeza de corazón. Hoy es un buen momento. Que tengas grandeza de corazón para pedirles perdón a Dios o a tus padres. Y que sepas que puedes rectificar. Y que estés siempre más atento a las decisiones que tomas. Que cada una, ¿cuál es el secreto para saber si uno actúa bien? Pues que cada una te haga mejor persona, que mejore tu entorno. El único camino, la única forma, queridos muchachos de la promo 42, no hay otra para ser feliz, al menos que se conozca. Es esto que te sugiero: velar porque mis decisiones estén bien tomadas, rectificar cuando haga falta y ser valiente para tomar decisiones costosas, difíciles. Ya, no puedo continuar. Solo quiero terminar agradeciendo a distintas personas que de algún modo han sacado adelante todo lo que ha sido esta promoción y esta graduación. Hago referencia en primer lugar al comité de graduación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por implicarse en un trabajo que sin duda ha sido arduo y complejo.
con desavenencias, con encuentros y desencuentros, pero aquí estamos. Contra toda esperanza, aquí estamos celebrando la graduación, si se puede llamar así, profesor José Gregorio, este acto académico. Contra toda esperanza se está llevando a efecto, entre otras cosas, gracias a ustedes. A todas y a todos, porque hay papás involucrados, muchísimas gracias. Pero también quería agradecerle al equipo de administración. La administración de este colegio creo que no tiene comparación con ningún otro equipo administrativo de ninguna empresa en el país. Pero bueno, humildemente. Agradecido con el equipo de administración, gracias, se lo merecen. De verdad que sí. El equipo de la administración que siempre, tercera vez, siempre está bien dispuesto y entregado en la procura de que todo quede reluciente, a tono. Es inevitable también mencionar a José Ramón, a José Gregorio, a Cheo, al consejo directivo, que hacen un trabajo formidable en la estructuración, puesta en escena, por supuesto, de todo lo que es el colegio, que es evidentemente es un servicio que procuramos prestar y tratamos de prestar pues, con la mayor calidad con la que podemos trabajar. También no puedo dejar de agradecerle al profesor Daniel, a Argenis, a Jonathan, al profesor David, siempre atentos y con alto nivel de pertenencia con el colegio. Ustedes, no sé por dónde andarán, si están aquí todavía, ustedes hacen la diferencia y hacen al Río Claro único. Muchísimas gracias por todo eso. Ustedes saben el cariño que les tengo y por tanto mi sentido de agradecimiento. Pero no podemos dejar pasar, sí, creo que no están por aquí ahorita, al equipo de mantenimiento. El equipo de mantenimiento casi siempre trabaja calladito. Mueven, llevan, traen, buscan, se mojan, están pendientes. Y creo que el mejor aplauso tiene que ser para esa gente que montó esto y tantas cosas más. Son los muchachos que tras bastidores permiten, sus hijos lo saben, permiten que todo se pueda realizar sin sobresaltos y quedando a tono siempre, sea día de clases, sea día de pandemia, sea siempre. Y también la gente de seguridad que también está presta a organizar y a regular todos los procesos de entrada y salida. Menciono, eso sí, de manera muy especial y con el corazón en la mano a 3 personas que han llevado el pulso de esta graduación. Han asumido unas tareas, algunas impuestas por mí, otras entre el comité y yo, otras inventando para que esto quede mucho mejor. Y son 3 personas que a veces quizás pasan por debajo mesa, pero vale la pena mencionarlas y lo hago de manera especial y con un agradecimiento infinito. Y hago referencia a Morela, que se ha tomado la molestia, el trabajo de montar los arreglos, las cosas que tan bonito ponen los espacios. Al señor José Falcón, que probablemente no esté por aquí, pero José Falcón, que es el jefe de mantenimiento, mis respetos, porque está en todo y mueve las cosas. Y sin duda tengo que mencionar, que Ira no se ponga brava, a Lisbeth Rivero, que es personal de administración también, que además es una mujer que quizás porque trabaja más cercana a la dirección general, se ocupó Lisbeth de todo y un poco más. Que me perdone tanto fastidio durante todos estos días. Muy bien. Bueno, la verdad es que es muy bueno contar con ustedes. Pero no puedo terminar esto. Ahora sí. Con un agradecimiento paterno-filial, de padre a hijo. Y evidentemente me refiero a Adrián, que está sentadito allá.
Porque Adrián, lo saben sus amigos, supo tolerar bien, navegar bien, con buen ánimo, diría yo. A pesar de que su papá era el director del colegio donde yo estudio, mano. Entonces eso es complicado. Adrián, muchísimas gracias por haberlo hecho tan magníficamente. Y además, le agradezco mucho a Adrián Eduardo, que yo lo dije el día de las camisas, lo que pasa es que no se escuchó, pero yo también le tengo que agradecer a Adrián que pasó horas y horas y horas, mañana, tarde, noche, fines de semana, vacaciones, aquí en el Colegio Río Claro. Vamos a ver si puedo terminar. Así rapidito, pero aunque es sentido. También a Adriana, mi esposa, amantísima. Seguían cosas muy bonitas, pero ya. Caminante no hay camino, queridos muchachos. Se hace camino al andar. Y tú, querido bachiller, debes comenzar a hacerlo desde hoy, ya, ahora y mañana en la fiesta. Debes comenzar a hacer camino desde ahora. Un camino que espero para ti sea promisor, prometedor, y eso sí, que te lleve a la felicidad plena. Muchísimas gracias y muy buenas noches.